Tiago Aristi charla con personajes del fútbol en una conversación directa, sin necesidad de fintas. Esto es Sin Gambeta. Fútbol sonoro del blog de Tiago Aristi. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos y para todas. Un nuevo episodio del podcast Fútbol Sonoro del blog de Tiago Aristi. Hoy tenemos un invitado de cariño, un invitado del periodismo, un invitado de la vida y además de colega, un amigo. Si yo les digo Edgar Henao, algunos caen. Edgar Ubaldo, otros un poquito más, pero Edgar el Bambino Henao, ahí sí ya todos, ¿cierto? Bambi, ¿qué tal, hermano? Qué gusto saludarlo, volvernos a encontrar. Estamos en el Peñol, me vine para su tierra para grabar esta charla y me place mucho verlo bien, aliviado, trabajando y en deporte. Un abrazo, Tiago, para usted y para todos los que nos escuchan en este podcast y con muchas anécdotas, historias. Mucho tiempo en el periodismo y uno no deja de ser periodista, la verdad. Hoy estamos como dirigentes, somos gerentes del Instituto de Deportes del municipio del Peñol, Antioquia, pero mucho tiempo en los medios de comunicación, Todelar un año, 28 años en RCN Radio y también televisión, porque tuvimos la posibilidad de hacer televisión en eventos como mundiales y 2 Juegos Olímpicos, en Teleantioquia también eventos especiales que transmitimos mucho en la época de un gran colega que quiero mucho, John Jaime Osorio, cuando era el director de los deportes y que transmitíamos de todo en Teleantioquia, en Cosmovisión también como presentador mucho tiempo. Bueno, en fin, la verdad es que uno igualmente pues se curte, además de eventos nacionales e internacionales, y con un detallito, Tiago, para seguir con esta entrevista. Y es que siempre lo tuve claro, que no quería solamente ser el comentarista de fútbol, que alguna vez me tocó ser el comentarista principal de Antena 2 por algunos acontecimientos que ocurrieron en RCN, pero que mi meta siempre fue un periodista deportivo íntegro. De hecho, por eso la mayoría de mis contactos y mail lo tengo como Bambino Olímpico, porque mi sueño era estar en Olímpicos, estado en Olímpicos y ser un periodista más íntegro de todos los deportes que solamente de fútbol. Y estuve en Olímpicos, de eso vamos a hablar, estuve en Olímpicos. Bambi, y además, pues el tono de radio, porque lo saludo y usted me saluda como si le estuvieran dando cambio en momento deportivo y usted estuviera para en una concentración. El tono arriba de la radio no se lo olvida. Sí, no se olvida. Y a veces me cuesta, sobre todo cuando tenemos reuniones o charlas, y ahora que se habla del tema de equipo de gobierno en lo público, que es otra experiencia que la verdad me ha marcado y que he tenido que aprender demasiado. Entonces cuando de repente por allá hablan así pasitico, y yo la exploto, voy con toda, pero es el estilo, la característica, y al fin y al cabo 28, 29 años transmitiendo fútbol, y usted sabe cómo es en la radio, a pleno, porque un narrador tiene que estar, imagínese, al pie de la jugada, como se llama, con esa emoción, narrando el gol, y usted como comentarista, como periodista, pues no puede entrar bajito. Entonces ya una acostumbra 28 años de hacer radio, y ese tono creo que no lo perdemos. Pero me gusta porque ya ahí me está explicando, ya le bajó al tono conversación, ahí sí le bajó al tono de conversación. Bambi, en este momento estás haciendo algo diferente. Ahora, como gerente del Instituto de Deportes del Peñol, ¿te hace falta los medios? Porque digamos que ahora tenés la posibilidad de estar en algunos medios locales, regionales, de estar con los deportistas, pero el debate, hablar de por qué Colombia jugó mal, por qué Nacional jugó mal, estar encendido como manteníamos encendidos usted y yo y Johnny durante varios años, y usted pues por muchos más en los programas de Antenados que tuve la oportunidad de compartir. Y me gusta el picante, y sí lo extraño demasiado, y a veces digo, hombre, ¿cómo no dicen esto? Hombre, ¿cómo no defienden a Nacional? Porque de alguna manera, en mi estilo, cuando estábamos en controversia, y en Pido la Palabra, que también actué en RCN Radio en un programa que se llama Pido la Palabra, me gustaba mucho el debate, y de hecho me gusta la polémica, y me gusta estar en contrario, y de repente... No, le gusta le encanta estar en contrario. Sí, entonces, la verdad, y a veces, cuando yo veo entonces que están atacando, defendiendo, yo quiero estar en la oposición, sí. En la oposición, o cuando veo que atacan mucho, porque sí lo siento de esa manera, que atacan mucho, sobre todo el fútbol de Antioquia, no crea. Y cuando yo salía a transmitir, y cuando salíamos a transmitir, porque me tocó la época buena de la radio, porque mire, vamos a contar muchas cositas. Me tocó una buena época de la radio, cuando viajamos, cuando salíamos, cuando conocíamos países, cuando nosotros nos daban pilas. Yo me acuerdo que nos daban 10 pares de pilas y todo para que lleváramos, cuando recuerdo que daban los viáticos para que nos fuéramos para cualquier hotel. Entonces en esa época, cuando uno salía, yo sí sentía de alguna manera el señalamiento, inclusive en Pasto alguna vez. Entonces dicen, paisas, narcotraficantes, Nacional, o sea, compra árbitros. Entonces yo sentía eso cuando estaba por fuera. Entonces cuando ya
estoy en la ciudad y veo que atacan el fútbol de Nacional o de Medellín sobre todo, y mucho más el de Nacional porque es mucho más atacado Atlético Nacional. Entonces yo quiero defender también mi tierra, yo quiero defender esos principios de querer la región. Entonces a veces escucho los debates y yo quiero meterme como a defender, ¿cierto? A defender al personaje, a defender la institución, a defender el equipo. Todo eso, las noticias, me hace mucha falta. De hecho, yo estoy trabajando y escucho mucha radio, demasiado. Los escucho a todos, veo mucha televisión. Bueno, y aquí hago radio local y televisión local también. Y soy el que hago los informes acá en la emisora local, por ejemplo, de lo que acontece con Selección Colombiana, de lo que pasa con Nacional. Entonces estoy enterado. Nunca me he apartado oficialmente, sigo haciendo radio y televisión, pero sí extraño los medios nacionales, los medios grandes. Lo que pasa es que más adelante lo explico también. Yo ya cumplí un ciclo de 55 años, entonces estoy pensando más en la pensión. Y era un mejor salario el que me ofrecían, estaba en mi tierra, aquí no pago arriendo. O sea, aquí el sueldito me rinde. Diferente a Medellín, que empezando porque pagaba arriendo, porque yo soy separado también, entonces me tocó pagar arriendo, había que sacar millón y pico del sueldo. De pronto no es lo mejor, como muchos piensan, y periodistas, ante todo tiene que ser de pasión, antes que pensar en lo económico, porque no llegan a ganar grandes cifras en los medios de comunicación y más hoy en día. Entonces todo eso conllevó a que apareciera la oferta y que me viniera a desempeñar otro papel, pensando más en mi futuro y en la pensión. Es un buen punto al que vamos a llegar. ¿Qué resumen podríamos hacer, digamos así, medio rápido, por encima, de lo que fue la formación suya antes de llegar a los medios? Usted es del Peñol, ¿cierto? Nació en el Peñol, me imagino que estudió en el Peñol, pero ¿cómo fue esa salida del pueblo para llegar, pues, a la ciudad a trabajar? Sí, mira, me fui al Peñol muy chico, tuve una experiencia en Estados Unidos donde aprendí inglés, ¿cierto? Entonces paso a estudiar comunicación a la Universidad de Antioquia, comunicación social. Hago unos semestres y luego hago en la Academia de Arco una especialización en locución profesional, o sea, yo soy locutor profesional. Y cuando voy en la mitad de la carrera de comunicación, me voy para los idiomas. Entonces hago la transferencia y me voy para la licenciatura de idiomas extranjeros, porque yo estaba en la radio inclusive, yo empecé a trabajar en Todelar, luego paso a RCN, entonces hago licenciatura de idiomas extranjeros, inglés y francés. Y con la locución entonces, y con el trabajo que ya tenía, trabajo en Todelar y me llevan luego para RCN el padre de Eduardo Luis, que se llama Carlos Freddy López, que en paz descanse, que falleció ya hace unos 20 años aproximadamente, él fue el que me lleva a RCN. Y luego estudio entonces especialización en gerencia deportiva, hago esa especialización y otros estudios pues en comunicación, recuerdo en la Universidad de Medellín, pero ya son aparte, o sea, me seguí preparando y estando a la par en los medios de comunicación. Eso es lo que yo desarrollo realmente pues en la parte académica, ¿cierto? Y ya mucho más la experiencia obviamente, ya con el inglés, con haber estado en Estados Unidos, ya por allá salí en los procesos, por ejemplo a Winnipeg, Canadá, en Juegos Panamericanos, como usted dice, en Juegos Olímpicos, tuve la posibilidad de ser jefe de prensa de unos Juegos Olímpicos. Estuve como periodista en Juegos Olímpicos, pero estuve también como jefe de prensa en Atenas de unos Juegos Olímpicos, es decir, al interior de esa villa. Yo comía con los deportistas. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, tenía la selección argentina. Ahí veía yo a Messi, casi que compartiendo comedor. No voy a decir pues que me senté con él, no, porque cada delegación se sentaba aparte, pero sí veía a Messi que pasaba, a Marcelo Bielsa. Sí me tomé fotos, por ejemplo, con baloncetistas muy famosos de los Estados Unidos. Entonces estaba dentro de la villa, me quedé un mes antes, durante los Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos, y un mes después, casi 4 meses en Grecia, que fue una y la mejor experiencia que he tenido, porque no es solamente ser periodista del Juego Olímpico, sino jefe de prensa, conviviendo, dando órdenes, con un carro a mi disposición, llevando, diría uno, muchas notas a otros que no podían viajar, y fue una bonita experiencia. ¿Con quiénes empezaste a trabajar en radio deportiva en los primeros años? Primero en Todelar y luego ya en RCN, porque yo también viví ese paso de Todelar a RCN Radio, y en ese tiempo Todelar era muy diferente. A mí me tocó Todelar ya con muy pocos espacios, obviamente los viajes, eso ya no existe, aunque a usted le tocó Todelar muy grande y RCN pues ni se diga. Sí, me tocó Todelar grande con un hombre muy buen comentarista, pero que tuvo que ir para España, Giovanni García Castaño, que era el director de Todelar, y en Todelar Nacional estaba Javier Hernández Bonet, cuando estaba ese Todelar. Y resulta que entonces ahí yo era agraciadito, yo era un mono, los que no me conocen, yo ya tengo 55 años, pero cuando tenía los 20 y tantos yo era un mono crespo, de ojos verdes, todavía delgado, bien vestido, o sea, yo utilizaba... Pinchadito, usted es pinchadito. Sí, utilizaba toda la marca en ese momento, que los Levi's, o sea, los Levi's, que los Badoo. Entonces yo llegué a Todelar bien presentado y entonces no me creyeron, y ¿de dónde el Peñol? No, hermano, estoy un montañero. Entonces me dice Giovanni, usted me sirve
sirve por la pinta para que venda, para que sea un vendedor. ¿Usted sabe vender? Y yo, sí, yo sé vender. Y listo, me dijo, bueno, venga el lunes pues y lo presentamos. Y yo pensé cuando me dijo que sabía vender, que yo había hecho, ya era locutor profesional. Entonces yo empecé a prepararme en los comerciales, ¿cierto? ¿Cómo qué? Como por ejemplo, tomen Nescafé, venga, el mejor café colombiano. O sea, yo empecé como a impostar y así, uy. Entonces yo pensé que vendedor era vender el producto. Cuando llego el lunes a Santo Velar, entonces me presentan, vea, este compañero va a trabajar como nosotros como vendedor. Y era vender publicidad. No, yo no vendí nada y no sabía vender publicidad. Sino que a la semana le digo a Giovanni, es que yo estoy estudiando y soy locutor profesional, deme la posibilidad. Y me dice, ay, hermanito, es que yo lo veo tan crudo a usted. Bueno, hágale pues, entonces me va a caer una noticia al deporte aficionado. Entonces yo arranco y como yo tenía la fortaleza de los idiomas, entonces yo arranco, hermano, entonces tenía fortaleza de los idiomas, yo ya había hecho aquí radio en Radio El Peñol, llamaba Radio Copeñol en esa época, y entonces yo empecé y tengo, la verdad, como usted dice, tengo de pronto la sonoridad y la velocidad de los deportes. Entonces el ritmo y la fuerza, sí. Entonces yo empecé de pronto a la noticia. Entonces dije, atención, Mike Tyson peleará frente a Uzbeko Diyamulidin Abdullaparov. Uy, hermano, toda la semana ya dice Giovanni, hombre, vea, yo me vi escuchando a Edgar. Y le digo una cosa, pensé que era menos, hermano, con nada cara de montañero que pensé que era menos, pero me gustó ese ritmo, hermano, sígalo haciendo así. Y ya después entonces empecé en el debate de Todelar, pero de ciclismo, y luego empecé en el debate de Todelar, ¿cierto? Con Luciano González Sequea. Entonces, Giovanni, eso sí, me decía Giovanni, hermano, decía esto a la selección colombiana. Yo me acuerdo que empecé a caerme con Maturana en esa época y con Bolillo, que son amigos, sobre todo Bolillo. Entonces yo decía, ¿qué va esa selección de Maturana? La misma cosa, nada más actuando para adelante para atrás. Entonces decía Giovanni, ¿cómo se le ocurre decir eso? Pero por detrás me decía, dale, seguile. Y yo, no, hombre, eso es mentiras, eso es un cuento montado, la famosa escuela paisa. Entonces casi que me libreteaban y yo era el contrario, o sea, yo era el que le daba la fuerza y Giovanni por detrás defendía a la selección colombiana, pero ¿cierto? Cuando estaba hablando me pellizcaba y me decía, se le ataca, entonces yo atacaba. Él defendía a Nacional y yo atacaba a Nacional en su época. Y empecé por ese lado y bueno, y haciendo las noticias, entonces al año me lleva a Carlos Freddy López para RCN y esos fueron los procesos. Yo desde que empecé en la radio, diría uno, que marcando diferencia. ¿Qué fue lo que más lo enamoró de la radio sobre todo? Porque los medios son muy diferentes todos y creo que la de más pasión y la que se necesita pasión, porque sin pasión, Bambi, yo creo que uno no dura, uno se va, si no tuviera pasión uno se va, por lo difícil que es, por la plata, por el tiempo, y de eso vamos a hablar en un momento. ¿Qué fue lo que más lo enamoró y lo mantiene enamorado porque usted sigue escuchando radio incluso? Desde niño yo sabía que yo pensaba tenía mi sueño, o ser futbolista, como toda la mayoría de los niños, y yo me imaginaba pues el mono, ¿cierto? El mono peludo dando la vuelta olímpica y que la gente, hey, aquí el autógrafo, el trofeo. Yo soñaba con eso cuando niño. Pero también cuando yo jugaba al fútbol, resulta que yo escuchaba a los periodistas, entonces yo hacía el gol y narraba el gol. Entonces decía, gol de selección colombiana o gol de Brasil, que siempre me gustó Brasil. Y entonces, no, qué pena jugar con este muchacho, hermano, como es de bulloso. O cuando salíamos del ciclismo, entonces resulta que como a mí me gusta la polémica, entonces el otro muchacho era Lucho Herrera y Fabio Parra, que me tocó esa época. Pero no, yo no era Lucho Herrera y Fabio Parra, yo era Sinkeli, yo era Bernardino. Entonces con mis hermanos y mis amigos, ¡ahí va Lucho Herrera, pero viene de atrás Bernardino! ¡Y campeón Bernardino! Entonces yo era Bernardino y era Sinkeli, eran los extranjeros. Siempre me gustó como estar en el otro lado, sí, ¿cierto? Sí. En el otro lado. Entonces la gente jugaba con Colombia y no, yo era Brasil. Y usted que me conoce, Tiago, yo soy aficionado de Brasil y de Alemania. Yo soy hincha del Bayern de Múnich. Entonces desde niño me encantaban los deportes. Yo jugué al fútbol, monté bicicleta, pero siempre escuchaba las transmisiones. Yo me encerraba los domingos a escuchar las transmisiones a Perdomo-Che, a Edgar Perea, en su momento, desde esa época escuchaba. Y luego otros en ciclismo como Héctor Urrego, como Rodrigo Vázquez, que luego fueron mis compañeros. Decía, mire, yo a ustedes lo escuchaba en el Tour de Francia. Siempre marcado sobre todo en el ciclismo, en el fútbol. Entonces con las transmisiones yo quería ser comentarista o narrador de cualquier actividad deportiva. Bambi, ¿por qué Alemania? ¿Por qué el primer hincha del Bayern Múnich en el Peñol? Y yo creo que en el oriente antioqueño. No sé por qué fue tan lejos. Le voy a contar por qué. Y voy a ser sincero. Mire, yo soy casado hoy y separado además, con una morena. Y mis 2 hijas son negritas, ¿cierto? Y entonces, ¿a dónde voy por retroceder la historia? Yo creo que de alguna manera la vida me castigó, porque como le dije, en el Peñol y en el Oriente, ustedes ven, yo no estudié nunca con ningún moreno, o sea, aquí no hay morenos en el Peñol, aquí yo siempre estudié con monos, con blancos, y usted ve el caremarinillo, dicen, este mono es caremarinillo, y el marinillo es blanco ojizarco generalmente, cuando usted ve un blanco ojizarco de Antioquia, generalmente es del Oriente antioqueño. Entonces,
me gustaba, por ejemplo, ver a los jugadores monos con cabello largo, diferentes, otro prototipo, y por eso me gustó de repente la selección alemana y el Bayern de Múnich, porque así sea a la distancia, a través de la revista no veía la televisión que hoy en día, pero entonces me fui enamorando de Alemania, del Bayern de Múnich, y tengo que confesarlo, y en esa época aprendí el himno de Alemania inclusive, Deutschland, Deutschland, über alle in der Welt, ¿cierto? Ese es el himno antiguo de Alemania, porque Deutschland, Deutschland, über allen quiere decir Alemania, Alemania sobre todo el mundo. Y eso después de la guerra, es más, en Alemania se canta desde la tercera estrofa en adelante. Esa primera que estoy cantando no es el himno oficial, pero es la primera estrofa, esa no es la que se canta, porque después del nazismo, donde dice Deutschland, Deutschland über allen, Alemania, Alemania sobre todo el mundo, la quisieron cortar justamente por ese tema del nazismo. Me sorprendió porque transmitimos Mundial en RCN juntos, transmitimos Copa Confederaciones, una sub-20, un sub-17, y usted una vez molestando ahí en la cabina, detrás del micrófono, se paró y cantó el himno de Alemania, y yo dije, ¿de dónde salió el primer señor del Peñol, hincha de la selección de Alemania? Y no fue que la vida lo castigó, sino que la vida le castigó la lengua, porque usted, sí, ¿cierto? Para ser más preciso, le castigó la lengua porque usted ama a las negritas y le encantan las morenas. No, claro, y los que me quieran seguir en Facebook, como Bambino Henao, ustedes van a ver, todas las publicaciones son de mis hijas, o sea, son el amor de mi vida, espectacular, las amo, las adoro, estoy con ellas. Me separé, ¿cierto? O sea, fue otra historia que me dolió demasiado. Creo que el dolor más grande que he sentido en mi vida fue la separación, y sobre todo también por mis hijas. Y yo quise mucho en su momento a mi negrita, pues, que se llama Giovanna Costa, y que hoy somos grandes amigos. Ya no nos queremos con amor pasional, sino con amor seráfico, porque es la madre de mis hijas. Y yo, mis hijas, de hecho, están conmigo en el Peñol. Y en la virtualidad estaba feliz, por ejemplo, desde la pandemia. Lo que más me gustó de la pandemia, ¿sabe qué fue? Que tuve a mis hijas todo el año, porque estuvieron trabajando y estuvieron estudiando acá en el municipio del Peñol a través de la virtualidad. Tanto tiempo en RCN Radio, ¿qué significa RCN Radio para el Bambino? Porque usted ahora está por fuera de RCN, pero pues uno no puede descartar ninguna empresa, volver o hablar de ella, además porque usted es muy joven, usted se cree como viejo, yo no sé por qué, pero usted es muy joven, 55 es muy joven para la vida. Yo tengo 55, aunque no lo aparento, la verdad. Es verdad, porque parece de menos. Sí. Alguna vez como anécdota, pues nada más como anécdota, yo siempre aparentaba más joven, nada más la contar esta pequeñita anécdota de la vida. Alguna vez veníamos para el Peñol con dos amigas, ¿cierto? Con dos amigas, entonces el conductor venía adelante, el compañero estaba manejando y yo venía atrás, y veníamos ahí pues con la amiga y molestando, y entonces resulta que la muchacha, que era joven, yo les llevaba ahí 15 años más o menos, entonces dice la muchacha, y yo tenía en esa época, tenía 46 años, entonces me decía la muchacha, ay, no, tan bueno como se pasa con ustedes, como es de chévere, mira, como es de bacano. Le dije, sí, porque tío, la muchacha adelante. Es que imagínese que la prima mía sale con un cucho, con un veterano. Y yo tenía 46, yo le dije, sí. Y yo abrazando a la niña ahí le dije, ¿de cuánto? Mío, tenía un cucho de 40. Yo tenía 46 años en ese momento. Y yo decía, esta pensará que cuántos tengo yo. Entonces cuando llegamos al destino, yo tenía 46. Me dijo, ¿usted cuántos años tiene? Y le dije, póngame. Y me dijo, 30. Y yo con 46, hermano, le dije, no, más, 31. Más, 32, ya cuando usó 33, le dije, para cumplir, casi para cumplir, sí. Eso me pasó y la verdad que sí, se ha aparentado un poquito menos casi siempre, pero lo que le decía, no, ya uno, lo más importante es haber sido feliz en la vida y haber disfrutado de las vivencias y lo que uno quería proyectar como sueño. Estamos aquí en un aguacero en el Peñol en este momento, usted va a escuchar este podcast en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo, pero lo grabamos en el municipio del Peñol y en este momento en un clima frísimo y no sé si escuchan ustedes un poquito la lluvia al fondo, pero le preguntaba por RCN, es que usted se me va por otros temas, sí. Le preguntaba por RCN su concepto, su percepción, su sensación cuando le mencionan esa empresa y las 3 letras que llaman de tanto tiempo, porque son casi 30 años vinculados a una misma marca. Hace poco tuvimos una reunión familiar y hablábamos de RCN y cuando estaba contando y cuando me despedí de RCN yo lloré con mi hermano, yo la verdad me puse a llorar porque yo todavía recuerdo mucho RCN, la siento como mi casa, es que tanto tiempo, yo empecé en Todelar, pero fue un año. Y luego llegó RCN y desde RCN en el primer año yo empiezo a viajar, que fue un campeonato mundial de ciclismo. Y resulta que marco la diferencia con las notas en inglés, porque resulta que cuando los campeones del ciclismo en esa época eran todos británicos, alemanes, entonces yo me doy lo que llama la rotonda.
y en esa rotonda, que es ahí donde los ciclistas calientan en el ciclismo de pista, ahí se hacían los campeones y llegaban. Entonces yo decía, welcome to this is the formation, this is the official radio, and what about the track, the race? Entonces yo hablaba y los colegas me miraban y yo apenas empezando, era el primer viaje que tenía. ¿Cómo? Entonces ahí Héctor Urrego Caballero. También se marcaba diferencia en ese momento todavía. Usted todavía y lo digo porque es una falencia propia y de compañeros y de colegas, el tema del idioma le abrió puertas y lo mostró. Claro. Entonces, en ese momento, resulta que yo iba, por ejemplo, para un campeonato mundial de pista, y cuando yo me vuelvo y me despido de los compañeros, porque pues seguía campeonato mundial de ruta, y eran de Boyacá y luego para Venezuela. Entonces me dice Héctor Urrego, ¿cómo que se va, hermano? Como sea, entonces llama y da la orden que me tienen que dar viáticos porque voy para otro mundial. Entonces me acuerdo que en un maletín me dan la plata en efectivo, un montón de plata, porque entonces me dieron la plata en efectivo y yo metí esa plata en un maletín y arranqué a viajar, y desde ahí empezó el proceso en RCN. Entonces con los viajes, de alguna manera me di a conocer, de alguna manera, pues como usted dice también, soy muy amistoso, muy amigable con la gente. Entonces ya los compañeros, Rodrigo Vázquez, empezaron a molestarme, el bambino con su inglés californiano, y a molestarme. Entonces Chalo Hernández de Cali, que me molestaba, me decía, y se fue para Estados Unidos, aprendió por allá inglés a lo gamini, y entonces, pero molestando, ¿cierto? Entonces ahí fue empezando esa producción de la radio, y en RCN me sostuve, me mantuve con eventos, y fueron 28 años, obviamente que le debo toda la empresa. Ahí también, imagínense, terminé de hacer mis proyectos, mis proyecciones. Me dolió mucho cuando me tuve que venir de RCN con el gerente Francisco Plata. Él no quería que me viniera, me dijo que no, que me quedara, que mire. Pero yo decía, doctor, tengo tantos años, voy a proyectar mi futuro, porque esa es la otra. Quiero mucho RCN, quiero mucho el periodismo, pero también hay que pensar en la plata, en el futuro, en la pensión. Yo dije, voy a ganar el doble de lo que me ganaba en RCN y voy a proyectar mi pensión. Hola, ¿qué tal? Soy Tiago Aristi. Gracias por escucharnos y muchas gracias por apoyarnos. Su aporte, cualquiera que sea, es un empujón más para seguir generando contenidos y contar más historias. Puede contactarnos a través de las redes sociales para contarle cómo puede sumarse a este proyecto. Estás escuchando el podcast Fútbol Sonoro del blog de Tiago Aristi. ¿Cómo es el tema del periodista y la plata, Bambi? Yo cuando llegué me dio un golpe porque no pensé que era tan duro. Y eso que no tenía tantas ambiciones, como tienen algunos que piensan que el tema de la televisión, de la exposición, de los medios, es trabajar poquito, ganar mucho y andar en carro y tener finca. Y realmente, pues hay gente que de pronto lo ha hecho como en todas las profesiones, pero es la pirámide allá arriba no es tan fácil. Sí, seguramente pues hay periodistas que ganan mucha plata, ¿cierto? Hay periodistas, pero son contaditos en la mano. O sea, yo le pongo un Carlos Antonio Vélez, que ya está pensionado, pero primero le tocó la época grande de la radio, cuando la televisión todavía no estaba, y era la época grande de la radio, los que estaban. Yo escucho a Munera Eisman Radio, que tiene su empresa Munera Eisman Radio, a Munera Eisman desde que estaba niños, en serio. O sea, yo lo escuchaba al paisita, y yo crecí, Weimar lo dice. Entonces resulta que yo, niño, lo escuché, crecí con él, trabajé con él también por ahí en un par de eventos, ¿cierto? Hoy está casi que retirado de la radio, más de 55 años, y sigue Weimar. Entonces la radio es una profesión longeva, que esos que están allá se han mantenido, pero los que llegamos ha sido difícil. ¿Por qué? Porque la radio hoy, sobre todo, y los medios, y los medios en general, no pagan bien. La oferta y la demanda, el tema comercial, el tema también que hay muchas empresas hoy que te ofrecen una transmisión para fútbol. Entonces, como esto es a través de las ventas, y las ventas hay que repartirlas, entonces resulta que hoy hay medios que pagan el mínimo, y en serio, y yo te conozco compañeros colegas que ganan el mínimo, 1,5 millones, 2 millones de pesos, y cuando usted puede de 2 millones para arriba, ya está ganando mucha plata. Entonces, esto es más de pasión, es de amor, es de usted sentirlo, que pensar que se va a enriquecer con la profesión. Yo que le diría a los nuevos, estudien, aparte del periodismo, otra actividad. Por ejemplo, mire con lo que yo hice, yo me fui a estudiar licenciatura de idiomas extranjeros, inglés y francés. Y lo recuerdo así muy rápido, porque cuando yo entré a RCN, lo primero que me dijo el bambino, viejo, yo tengo aquí programa, pero tengo clase por la tarde y por la noche. Sí. Tengo que complementar porque soy profesor de inglés, soy profesor de idiomas, y además hacía su carrera de gerencia deportiva, que ahora le ha abierto pues estas puertas administrativas en su municipio. Pero ese tema del complemento es muy importante, seguir estudiando y de pronto trabajar en otra cosa también. Sí se puede. Sí se puede, y es lo ideal. Y es lo ideal. Roger Taborda, por ejemplo, es abogado.
es cierto, y muchos hacen la ingeniería, y Roger, no crea, litiga y lleva sus casos, porque en esto hay que complementarse. O sea, a usted hoy, menos hoy pues, para que me escuchen sobre todo los que están estudiando el periodismo, ya la oferta y la demanda no hay, como cuando usted decía, ¿cuánto ganan RCN? Vengan en Caracol, la pagamos el doble. Eso sí existió en alguna época. Antes se llevaban de un lado para otro, sí, y le ofrecían más. Pero era Ana Peláez, era Javier Hernández Bonet, pero hoy en día es muy difícil que a un joven lleguen y le dicen, venga hermano, usted gana esta plata, venga, páguele tanta plata. No, eso es muy difícil. Más, sigo con anécdotas. Algunas, por ejemplo, alguien del Munera Ismael León Machado Santa María, en su momento que tenía su espacio, me dijo, hermano, venga para que trabaje con otro del Munera Ismael. ¿Cuánto es que usted gana en RCN? Yo le decía, 1.000.000 y tanto. Hermano, venga que yo le pago eso. Entonces yo llamé a RCN Bogotá, al jefe, me acuerdo de trabajo en Bogotá, y le dije, vea, ¿por qué no me suben un poquitico? Yo estoy haciendo bien las cosas, mire, súbame un poquitico, que es que tengo una oferta de Munera y me están ofertando para irme para allá. Y me dijo el señor, ¿tiene una oferta? Hermano, lo felicito, hermano, no, vea, coja la oferta. Hermano, no lo piense 2 veces, yo lo felicito, que lo estén ofertando de otra empresa. Esa fue la respuesta que me dio. La verdad es que luego, claro, ya los compañeros me marcan, no te vas a ir, venga. O sea, pero el jefe como tal, el que pagaba, me felicitó porque tenía otra oferta. O sea, ya no te retienen ni te retienen. Una oferta, te vas y chao. ¿Con quién disfrutaste mucho transmitir? Más allá de que fuera muy bueno o que fuera un referente periodístico, ¿con quién disfrutaste mucho transmitir en energía, en anécdotas, en historias? Bueno, transmití mucho, por ejemplo, con Rodrigo Vázquez Valencia. Lo transmití mucho con Rodrigo Vázquez, narrador hoy del ciclismo en RCN y que también gerente en Cúcuta, con él. Y recuerdo mucho, salimos por ahí unos 8 eventos más o menos, a un periodista que se llama Gonzalo El Chalo Hernández, porque la verdad, él decía, yo no presto al Bambino. Cuando íbamos a eventos internacionales, ve que necesito al Bambino aquí, hermano, que es que para una traducción, no, oigan, yo no lo suelto, hermano, no, este es mío, y no me soltaba, porque la verdad, anécdotas, historias, maldades también que él me hacía, yo no vi, pero sí me hacía maldades a mí. Algunas, por ejemplo, en un evento de ciclismo, no sé dónde era, hermano, pero estábamos a bajo 0 de temperatura y me escondió la chaqueta. Y yo frío y eran pues como las anécdotas. O sea, la verdad, disfruté mucho con Chalo todas esas vivencias y esas experiencias. Van bien esas anécdotas. Yo recuerdo alguna que una vez contaste, eso ya es el anecdotario, esta es la parte que me gusta, de un restaurante que pediste y te trajeron lo que no era, ¿te acordás o no? Varios. Le voy a contar una con una mujer que me encantaba a mí mucho y la voy a resumir. Yo estaba enamoradísimo de una mujer que se llama Alejandra García, si me escucha por allá, un beso, un abrazo, mucho rato que no la veo, pero enamoradísimo. Sí. Entonces en esa época tenía, y ya trabajaba en RCN, y yo recuerdo 30.000 pesos, así 30.000 tenía en esa época, hablando de esa época. Entonces cuando paso por asado mi señora, que se llama el restaurante que todavía existe en Medellín por la 80, yo siempre veía menú a 6.000. Entonces yo digo, bueno, 30.000 pesos, le invito a Alejandra a comer, 30.000, son 6 y 6, 12, gaseosa 1.000 pesos en esa época, y a juguito cada uno, 14.000 pesos, no, y eso me sobraba más de la mitad. Yo me voy con 30.000 pesos, invité a Alejandra a comer. Y digo, mamá, no me sirva comida porque me invitaron a comer. Y yo me voy con la chica 30.000 pesos. Y nos pasa la carta, entonces decía, claro, menú a 6.000. Entonces resulta que pasa en la carta, y la chica pide pollo al vino con champiñones, mirando la carta. Y cuando miro la carta, ese pollo al vino con champiñones de 6.000 se me sube a 23.000 pesos. Y cuando ya está la carta, nota que antes de la carta había unos señores ahí cantando eso después con guitarrita, chacha, mi chacha linda, ¡pum! 2.000 pesitos de oro por allá. Entonces ya quedan 23.000, más pidió jugo, mucho 25, ya va la comida en 25, no me alcanza el plato para mí. Entonces, hermano, pollo al vino con champiñones. Entonces yo digo, uy, hermano, ¿yo qué pido? Pero ¿usted está recordando cualquier plato o era ese, sinceramente? No, era ese. No se le olvida nunca. No, ese plato nunca me olvida. Pollo al vino con champiñones. Cuando que pollo le echaban vinito, el vino lo cobraban y los champiñones aparte. Sí. Porque me dijo, no, a mí me encanta. Y claro, la pelada pues de parada, me encanta probar cosas nuevas. Y hermano, y cuando me mira a mí el señor, no, ahí me trae una Bretaña, una soda Bretaña. Y no va a comer nadie, no, estoy llenísimo. Mi mamá me sirvió unos platados que no, horrible. Y entonces, hermano, yo tirando cuentas, y cuando volví a acercar al mesero, yo, ay, que esta mujer no le ocurra pedir otra cosa, algo más.
Entonces yo compadecimos le dije, sí, tráigame limoncito, un pedazo de limón. Y yo le echaba el limón a esa, yo con harta me le echaba el limón a esa soda, hermano. Cuando al final, no, me quedaron como 2.000 pesitos, no le di propina ese día al señor. Llevé el taxi, hermano, la llavilla que vivía cerquita. Y cuando la dejamos a la casa, a la vueltecita, me bajé. Le dije, hasta aquí me deja. Yo no fui capaz de llegar al taxi en la casa. Le quedé viendo al señor 1.000 pesos y me tocó venirme a pie, hermano. Pollo al vino con champiñones, sí. Bueno, ¿por qué estamos hablando del pollo al vino con champiñones y de la cita del Bambi? Porque los que lo conocemos, trabajando con él o aparte, es un grandísimo contador de historias y de anécdotas. Y en últimas, Bambi, eso hace la profesión también, porque es que uno pasa en una empresa cuánto tiempo, está al aire 1 hora, 2 horas, pero el resto es preparar, conversar, debatir, y eso es lo que hace buenos grupos y buenos amigos. Sí, o alguna vez también me molestaban, porque claro, como a uno, entonces cuando yo empecé, que te conté ya el tema de RCN, cómo empecé yo a marcar diferencia con los eventos internacionales, entonces ahí me echaban mano para eso. Alguna vez estábamos por Europa con un grupo de amigos y estaba Rocky. Y entonces llegamos tardísimo, o sea, por el tema horario muchas veces, nosotros teníamos un programa, la hora del ciclismo, entonces terminamos por allá el programa como a las 7 de la noche, sumándole 6-7 horas, hermano, ya eran las 12 de la noche en Europa. Cuando llegamos al restaurante cerrado, al hotel, entonces apareció algo que se llama grenoler, me acuerdo la palabra grenoler, ¿qué es que se grenoler? Y yo mucho más para el inglés que para el francés, porque poco lo practico. Entonces pedimos, mano, ¿qué grenoler? ¿Qué es grenoler? ¿Qué carne? Mano, ¿qué vos carne? Tráigala la carne. ¿Pero qué es grenoler? Y yo no sabía que era grenoler. Y la verdad, era las famosas ancas de rana. O sea, comimos rana, una carnita pequeña y comimos rana, sin saber. Al otro día alguien nos contó que habíamos comido rana, todo el mundo se vino en contra. No, pues que pucha, francés el que sabes, este más montañero, tiene una cara de, entonces me decía Chalo, es que, uy hermano, tiene una cara de Lufthansa, la verdad que hermosa, del avión, tiene una cara de que la vamos a devolver para Medellín, hermano, este montañero, porque claro, y todo el mundo comimos, pero eso es lo que pasa porque tampoco se las sabía uno todo así, todos comimos un plato que no esperábamos y no soñábamos en consumirlo, que era comer rana. Disfrutas mucho de las otras disciplinas, bambino olímpico, todos los procesos, los juegos y demás, pero el consumo en Medellín, en Colombia y en los medios es 80%, 70% fútbol. Al último el fútbol te fue cansando un poquito, te fue desgastando un poquito, ¿no? Porque yo sentía ya que gran conocimiento, aparte lo mejor del bambino para mí, el picante para exponerlo, pero ya yo no veía que el bambino se disfrutara un partido de 90 minutos, que llegara a la casa a verse los partidos de Europa y de Sudamérica, era un poquito diferente ya a ese bambino joven, el peludito, el zarco pintoso de los 93-94. Yo creo que sí hubo un desgaste y sobre todo hay que decirlo también, así como que en RCN hubo un desgaste por muchos temas en RCN, porque empezamos de alguna manera. Hubo recorte de grupos, ¿cierto? Tuvimos, por ejemplo, en Bogotá ya no transmitía Carlos Antonio con Jorge Eliezer, entonces Jorge Eliezer viene a Medellín y Carlos Antonio se dedica solamente a los programas y no hay transmisión de fútbol. En Cali pasa lo mismo, en Cali queda un solo grupo, entonces casi que el soporte lo tiene Medellín, porque Bogotá hay un grupo que no pertenece a la cadena, sino que es un grupo que paga para transmitir. Entonces cuando llegaba, por ejemplo, un partido Nacional Millonarios o Medellín Santa Fe, entonces lo transmitía el grupo de Medellín, pero aparte de eso entonces se juntaba Copa América, Europa League, ¿cierto? Champions League, torneo local, y empezó sobre todo con el tema de televisión, un desgaste también, que no crea. Entonces, me encanta transmitir la Nacional y a Medellín, la verdad tengo que decirlo, Nacional y Medellín parecen espectaculares, pero de alguna manera me desgastaba y no me gustaba Envigado y en el tema de Águilas Doradas de Río Negro, su momento de Itagüí. Yo de alguna manera decía, a mí no me gusta Envigado y le tiraba duro a Envigado, por eso mismo, porque entonces Envigado jugaba un viernes, al sábado jugaba Río Negro contra Nacional y al domingo Medellín de local frente al Atlético Huila. Entonces eran fines de semana de viernes a domingo transmitiendo partidos y se había por ahí Liga de Campeones un sábado, se había Copa Europea, entonces había que transmitir todos los partidos y la verdad sí me fui desgastando, más yo diría que por Nacional, que me encantaba transmitir, por este tema de Envigado de Río Negro, que también había que transmitir a estos equipos. Entonces Envigado jugaba contra cualquier hora, Envigado contra el Cali, pues que en Cali no hay grupo, entonces transmite el grupo de Medellín, eso sí me voy desgastando. Y eso me hace ir a un tema fundamental, es el tema del tiempo, el tema del desgaste pues por el trabajo y el tema también del tiempo, del periodista deportivo tantos años, no compartir con la familia, casi que estar muy alejado de los procesos familiares, de amigos y también de los hijos, porque yo no tengo hijos, pero usted, sus hijas las vio crecer en algunos momentos pues de lejos y sin poder compartir tanto como hubiera querido. Sí, exactamente, muchas veces más, casi siempre y todavía me dice, la negra me dice, hombre, usted no estuvo en los cumpleaños importantes de nuestras hijas porque tenía que irse, y la mayoría de las fotos, están las fotos con las hijas y la camiseta aquí de Antena 2 porque lleva para el estadio.
Y generalmente, ¿cuándo hay fútbol? Sábado, domingo, a las horas de la noche. ¿Cuándo se casa la gente? Un sábado en la noche. Yo le decía a muchos compañeros, ay, hermano, es que están atravesando mucho porque ponen los principales partidos sábado en la noche. Entonces yo decía, no, hermano, ahí me estoy desgastando. Te dije, ¿cuándo cumpleaños usted y celebra la hija? Un sábado en la noche, no un lunes. ¿Cuándo se casa su hermano? Un sábado en la noche. ¿Cuándo te invitan a unos 15? Sábado en la noche. Si tienes por ahí una salida con una amiguita, ¿cuándo te invita a salir? Claro. Sábado en la noche, entonces resulta que uno se iba a transmitir. Los partidos AAA los están transmitiendo a las 8:30 de la noche. Termina a las 10:30. Mientras que usted comente en la rueda de prensa, sale usted del estadio a las 11 de la noche. Llega a la casa a las 12 de la noche, cansado, ¿para dónde va a ir? Mano, chao, acostarse. Y muchas veces usted, por ese agotamiento y de pronto por esa falta de estar y de compartir, salió desde el estadio a las 11 de la noche para el Peñol por estar con la familia, me tocó. Sí, muchas veces salí inclusive del Peñol casi 11 de la noche y estaba aquí con la familia y bueno, disfrutaba el día domingo, ya las encontraba dormidas o si estaban mis hermanos. Muchas veces inclusive, hombre, que nos reunimos el fin de semana, un puente, entonces somos tres, entonces mis dos hermanos venían y estaban haciendo el asado. Digo, yo voy después del partido, llegaba casi a las 12 de la noche, hermano. Ya no había carne. Sí, no, cansado, yo no era lo mismo, ya a las 2 de la mañana yo estaba ya fundido, ya con ganas de querer ir a la cama. ¿Cómo fue ese paso RCN, salir del periodismo, entre comillas salir, porque creo que uno nunca sale, a estar ahora trabajando en el INDERPE, el Peñol, donde además de ser usted un profesional pues apto para ese puesto, para ese cargo, tiene un gran reconocimiento y un gran apoyo del pueblo, de la gente, no solamente de los directivos que lo trajeron y que trabajan con usted, sino que pues doy fe de eso, hace una hora estoy aquí en el Peñol y lo han saludado 10 personas, cualquiera, el que cuida el carro, el que pasa, el que trabaja, el deportista, el niño, la niña. Y esa aceptación hace pues que usted esté tranquilo y bien aquí viviendo en el Peñol y trabajando en el Peñol. Sí, estoy muy tranquilo porque primero pues el reconocimiento de la gente, ¿cierto? Segundo, porque hemos activado mucho la parte deportiva y lo que más deja a uno son las relaciones. Entonces yo voy en Deportes Antioquia, aquí tengo algunos procesos, aquí hay procesos que no teníamos de canotaje, de remo, niñas en selección Antioquia, niñas en selección colombiana, baloncesto finalista del año pasado frente a Medellín, no teníamos fútbol intermunicipal. Yo cuando llegué dije, pues no, ¿por qué no participamos en fútbol intermunicipal? Que nos inscribimos a la liga, fútbol intermunicipal, transmitimos por televisión, independiente si nos iba bien o mal. O sea, la idea es reactivar las veredas, que hay 24 veredas, entonces todo el mundo hablaba del deporte en el municipio del Peñol, pero solamente la parte urbana y la parte rural que. Entonces, todos los días vamos a unos programas que llaman aeróbicos en su vereda. Vamos todos los días a 3 veredas distintas y la gente está motivada haciendo aeróbicos, haciendo rumbas, olimpiadas campesinas. Entonces hemos activado ese tema deportivo, como usted dice, pues un reconocimiento. Estamos con la gente, la mayoría que son amigos, la mayoría de los que yo vi crecer además y que también crecieron conmigo. Y hay que decirlo, pues tranquilamente tengo que decirlo, muy cumplidos, un buen salario, me estoy ganando más del doble de lo que me ganaba en RCN y cotizando, como yo le digo, más que no me sienta viejo, es que sí, yo tengo 1.650 semanas ya cotizadas, 55 años, lo que me da que en 6-7 años yo puedo pensar en la pensión. Y como usted cotiza y usted la pensión arranca realmente a los últimos 10 años, usted convalida la pensión ya por el promedio. Entonces a mí me sube el promedio por lo que estoy haciendo en este momento. Ya lo escuchan y ya los que no lo conocían tanto, pues no solo como periodista, sino como persona, lo están conociendo. Transparente, contador de historias, con buen tono, siempre alegre y motivado. Van bien, el tema de los medios, ahora escuchas radio, ¿cierto? En tu oficina, en tu casa. ¿Cuál es la radio o el tipo de periodismo que más te divierte? Porque vos sos un tipo de polémica y de picante. La polémica justamente, o sea, cuando yo veo que están solamente entregando noticias, o sea, noticias pues, y que a la América, noticias, y entonces ya no disfruto tanto, o sea, por ahí me entero, yo leo mucho y seamos claros, Tiago, usted primero escuchaba Momento Deportivo para saber qué noticias ve, ya usted a través de las redes le llega, antes del periódico, o sea, usted escucha las redes y ya sabe quién se accidentó, qué pasó, quién ganó medalla, yo también aquí en el Peñol, ¡pum!, inmediato, ve jefe que medalla de oro, fotico rápido, eso se fue de una. O sea, mucho más rápido, inclusive pues ahora por redes sociales. Entonces, como es lo mismo, a veces esos programas ya que solamente informan, me aburren. Entonces me gusta que la opinión, sin el debate, si no hay debate mínimo la opinión. O sea, ¿qué piensa? Hombre, que es que el campeón, entonces me encanta eso. Uy, Millonarios perdió la final en casa frente al Tolima. Bueno, ¿qué reacción hay, hermano? ¿Qué están diciendo los de Bogotá? Güey, madre, a ver, ¿cómo se agarran? ¿Qué es la reacción? ¿Qué piensa? ¿Por qué la perdió Millonarios? ¿Por qué Gamero no? O sea, eso me encanta a mí. O sea, sobre todo
la radio de opinión, alguien que me diga algo diferente a la noticia que todo el mundo ya conocemos. Le gustaba mucho escuchar a Luciano, ¿cierto? Siempre molestábamos con que Bambino, te llamo Luciano, te va a llevar Luciano. Sí, siempre, y es un referente y todavía lo saludo y él inclusive me ha entrevistado para su programa y tengo que decirlo, es un referente porque trabajé con él en Todelar cuando yo empecé, fue compañero de los primeros que tuve y luego cuando él se va primero para Todelar para RCN que lo lleva a Carlos Freddy de Todelar y luego vamos a Arley Cardona y yo, porque así fue, Luciano, Arley y quien le habla estamos en Todelar y de alguna manera Carlos Freddy llega a ser un nuevo grupo y ahí es donde lleva a Luciano, lleva a Arley y me lleva a mí. Ahí nos juntamos los tres otra vez en RCN y siempre fue un referente porque me gusta mucho la polémica, que no quede solamente en la noticia, o sea, que la noticia trascienda, que vaya a profundizar, que exista algo más de ese periodista. Creo que el periodista está para eso y mucho más en la parte deportiva, que podemos profundizar, analizar por qué, dar las razones, el por qué sí o el por qué no. ¿Seguir jugando o no? Vos eras gomoso en RCN, recuerdo, para jugar partiditos, recochitas por ahí. Además, usted participó en eventos, en torneos, en competencias con la COR, con la gente de RCN. Hay una historia muy buena con la gente de la COR. La medalla que perdió en natación, Bambino, que la ha contado tanto. Sí, mire, sigo participando aquí. Tenemos un grupo de recreativa. Y la regla es que tiene que ser de 36 años para arriba. O sea, 35 no puede jugar. Entonces, 36 para arriba, todos los miércoles nos juntamos. Estamos en la recreativa. Dos temas que siempre lo he dicho y molestaba. Cuando jugábamos en radio, alguna vez nos enfrentamos Caracol y RCN. Entonces eso fue en la Terminal del Norte, en microfútbol. Y el portero, ¿cierto? Me recuerdo de quién era el arquero que yo le hice el gol. Yo hice el gol definitivo. Íbamos 2-2. Caracol frente a RCN. El duelo, ¿cierto? Entonces Risa Loca era el arquero. Entonces Jorge Eliezer me decía, ¿y quién era el arquero? Risa Loca. Entonces Risa Loca le hizo el tercer gol. Y RCN le ganó el clásico a Caracol 3-2. Entonces yo siempre decía, hombre, en RCN deben de dejarme una placa aquí vitalicia. Decir, en el clásico RCN Caracol, el Bambino Henao, él quiso el gol definitivo. Y entonces ya fue un chepazo, pero hizo el gol, listo. Y lo de natación, sí fue, alguna vez un centroamericano y del Caribe de natación. Entonces ya las tribunas llenas. Entonces en el intermedio de la velada deportiva, aparecía una competencia de los periodistas que estábamos transmitiendo el evento. Eran centroamericanos y del Caribe, no era competencia de COR. No. Ay, Dios mío bendito, o sea, se le pone más gravedad al asunto. Sí, centroamericano y del Caribe, entonces habían pues otros ahí, es cierto. Entonces yo miraba y yo venía de formativo a la Universidad de Antioquia, yo estaba en formativo y tenía el cuerpo pues ahí, yo con la pantaloneta Speedo, gorro Speedo y gafas Speedo, ¿cierto? Y yo veía a los demás barrigones ahí, Fran Piedradita, hombre, que en paz descanse, estaba yo, Fran Piedradita, y entonces resulta que claro, yo, entonces cuando ya entonces dice, y siempre es, en sus marcas listos y suelga el pitico, cuando sale el pito es que usted salta a la competencia, y las tribunas llenas, y estamos transmitiendo por RCN, con Roger, bueno, está nuestro representante el Bambino que dice que va a ganar la medalla, y entonces otra que te dice, en sus marcas, listo, y cuando dicen listo, Fran Piedradita y los demás, Pacho Fernández, se tiran a la piscina. Entonces todo el mundo me tiró, yo le decía, hey juez, el pistoletazo ¿dónde está? Entonces me decía, hermanito, esto es recreativo, que la parábola, tírese a la piscina. Y toda la tribuna mirando, entonces me tiro, llegué de último, entonces, claro, yo sabía que no se cumplieron las reglas, pero solamente lo supe yo. Los demás no la cumplieron. Y en la tribuna mucho menos, me hice el oso, quedé de último. El pistoletazo nunca llegó. Nunca llegó porque entonces, en sus marcas listo, y eso pues, eso era es la máquina que es como una maquinita que te da el sonido. Y hermano, y alguien no respetó, no sabía, no conocía la reglamentación, dijo, en su marca listo y se tiró, y ahí se fueron los otros, yo me quedé quieto y digo, juez hermano, ¿dónde está el pistoletazo? ¿Dónde está la lía? Entonces me dijo, me miró, ay hermanito, esto es aficionado, tocas profesional, tires hermano y hágale. Bambi, ha dejado qué cosas toda esta carrera. Yo le estoy hablando como si usted fuera un veterano de 70 y no, sino que digamos que ha puesto un punto aparte a un ciclo momentáneamente, pero ¿qué le ha dejado? Porque la gente piensa que los medios siempre traen mucho dinero, mucha fama, mucho reconocimiento y que eso lo va a llevar a uno hasta la vejez o hasta la muerte y hay que seguir pedaleando, como se dice, todos los días. Ante todos los amigos, como en el caso suyo, Tiago, siempre lo recuerdo, a Tiago, a mis amigos, ¿cierto? Jorge Eliezer, Johnny, a los grandes amigos, a Eduardo Lee lo recuerdo mucho. Amigos, no solamente los míos, sino también del deporte. Y yo creo que las vivencias. En la vida hay que recordar todos esos momentos. O sea, muchas veces usted con la plata no compra esas vivencias, ¿cierto? Y como le decía, me tocó una época grande. Yo llegué a una época grande a RCN. Me tocaban los viajes. Esos viajes que ya hoy no se dan, que no se repiten, me parece que es lo que más dejaron marcado para poderlos contarles. Porque
Inclusive cuando eso viajábamos con Nacional, la Copa Libertadores y eventos. Entonces Nacional llega a la final frente a Junior en Barranquilla, que a usted no le tocó. Entonces íbamos a Barranquilla y viajamos. Ya hoy no. Ya hoy lamentablemente es transmita por una cabina. Vea una pantalla de televisión y empieza a transmitir. Entonces yo lo que es ser agradecido porque me tocó una buena época en la radio, sobre todo, más que dinero, me dejó el tema de la experiencia, las anécdotas y las historias de vida. No es familiar usted de Ricardo Henao, el periodista de RCN, que eso es creo que una repetición de siempre cada persona que lo conoce. Y todo el mundo me habla de Ricardo Henao y me han confundido, piensan inclusive que soy Ricardo Henao. Algunos dicen que este no es Ricardo, ¿cierto? Y si es Ricardo. Y cuando ven el logo de RCN, no, si es él. Y me tocó firmar muchos autógrafos y le decía, Ricardo, hermano, vea, menos mal que yo no soy mala gente porque aquí lo estoy representando bien. Le decía yo. Le dijiste a Ricardo, sí. Sí, claro, y tenemos fotos y él sabe, y él se ríe. Claro, y muchos dicen que el hermano, o alguna vez estábamos en Cali, recuerdo, y en Cali entonces un periodista, Ever, acierto que no lo escucho, Ever, ¿cuál es el apellido de Ever, hombre? Bueno, me decía, él está en Caracol en su momento, entonces me dijo, vení, tomate allí un cholado, alguna cosa, eso en unos World Games, entonces me ve, que tu hermano, y entonces mi hermano trabaja en Marinilla, hermano, un marinillo, el berraco, entonces este me está comiendo con Ricardo, entonces ya después le dije, no, pues que yo no soy hermano de Ricardo, que no me jodas, pero aquí la gente me dice que soy el hermano de Ricardo no, y muchos piensan que Ricardo es el hermano mío, y nada que ver. Ambi, gracias. Queríamos hacer esta charla hacía varios días porque el fútbol y el periodismo es eso, las historias, la gente, yo estoy completamente de acuerdo con eso y lo que le va quedando a uno es vivencias, conexiones, amigos, experiencias para contar. Le agradezco mucho haber aceptado la invitación. Me vine hasta el Peñol a entrevistarlo, me vine hasta el Peñol a conversar con usted y a traerlo como gran personaje, para mí importantísimo, en el podcast Fútbol Sonoro. No, ojalá que lo disfruten y eso es lo más importante. Mire, usted cuando compra un paseo, se va para Europa, usted invierte su dinero para vivir la experiencia. Yo creo que eso es lo bonito del periodismo también. Si pueden, aprovechen el periodismo para esas experiencias. O sea, plata pues no van a conseguir demasiada plata, a no ser que monten su propia empresa, pues empiecen a vender publicidad, pero lo más importante es pensar en eso, en la pasión, que a usted le guste, que disfrute de esa profesión y que disfrute de las vivencias. Eso es lo que es el periodismo, las vivencias, las buenas compañías, los buenos amigos, como en el caso de Tiago Aristi. Un saludo para Jorge Eliezer Torres, para Johnny Gutiérrez, para Leo en la parte técnica también, como le decíamos a él, porque ellos creo que van a escuchar esto y van a recrear un montón de recuerdos y de cosas, porque el Bambino fue gran compañero. Yo estuve nada más 3 años con quienes acabo de mencionar, pero ellos estuvieron compartiendo mucho más tiempo. Bambino, un abrazo. Gracias, hermano. Nos seguimos escuchando y hablando y conversando. Igualmente, por aquí a la orden, esa es su casa, en el municipio del Peñol, y como usted dice, uno nunca se retira de esto, seguimos siendo compañeros, colegas, y yo espero volver. Es más, de pronto por ahí me van a ver o escuchar y de pronto hasta ver en televisión en Juegos Olímpicos ahorita en Japón. Muy pendiente, ahí está la primicia. No la tiró, ahí tiró una gambetica, no la tiró de frente, pero porque hay que concretar primero. Un podcast para ustedes de fútbol, de periodismo, de historias y de grandes amigos. Fútbol Sonoro del blog de Tiago Aristi. El blog de Tiago Aristi es de quienes lo apoyan: invitados, colaboradores, oyentes y patrocinadores. Puede sumarse invitándonos a un café a través de la plataforma Ko-fi o por medio del código QR que tenemos en el sitio web www.elblogdetiaguaristi.com. A todas las personas que han retroalimentado este proyecto con un aporte o con difusión, le enviamos un abrazo lleno de agradecimiento. Esto es Sin Gambeta, Fútbol Sonoro del blog de Tiago Aristi. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Deezer, Google Podcast y Spreaker. Producción y realización Santiago Aristizábal. Visita www.elblogdetiaguaristi.com para fútbol escrito.